Buenas tardes a todos. Hoy programa número 1 de Tertulias de Discord y el tema está muy claro. Inflación, deflación, hay que hablar de macro. ¿Qué va a pasar? Lo veremos en unos segundos. Silver Moon nos explicará cómo va todo. Bueno. Aquí estoy con 3 usuarios legendarios de Discord. Silver Moon, un placer estar contigo hoy. Muy buenas tardes. Un placer Buenas, también para mí. buenas tardes. Luego tenemos al mítico Álvaro Casani, la joven promesa del Discord, estudiante de Ingeniería Aeronáutica. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, aquí, muy agradado de estar con Silver y Greco. Y para terminar, pues nuestro queridísimo Greco, Elías, CEO del Fondo de Inversión Todos de Miura, miembro del Consejo de Play Business. Un placer, Elías, ¿cómo estás? Un placer. Feliz Día de Muertos a todos. Feliz Día de Muertos. Santos, hoy es el día de... ¿cómo es en España, Silver? Hoy es los Hoy santos... ya, hoy ya es día 2, ¿no? Es el día 1, el día de difuntos. Día de difuntos, bueno. Pues eso. Vamos a empezar. Silver, ¿cómo nos planteamos el tema? Voy a poner la presentación ya. Compartiré la pantalla. Tengo que poner compartir pantalla. Compartir. Luego tengo que poner esta. Supongo que estáis viendo ahí algo raro. Entro aquí. Slideshow from the beginning. Vale. Silver, vamos a empezar. Dígame. Hay una introducción. ¿Estáis viendo la presentación vosotros? Sí. Sí. Vale. Que toda la situación que tenemos hoy empieza con los efectos de la pandemia sobre la economía. Eso es. Bueno, como esto es un programa, una tertulia de macro, pues yo creo que hay que poner un punto de partida y yo creo que pues la pandemia es el ítem del que ha surgido pues toda la expansión monetaria que han desarrollado los bancos centrales y entonces, pues por empezar un poco, a ver qué es lo que pasó y en qué punto estamos. Claro. A ver, los efectos fueron una parada intensa y repentina de la actividad económica en muchos sectores de la economía mundial. ¿Vale? Esto causó, pues eso, un frenazo que obligó a los bancos centrales a emitir más moneda. Al mismo tiempo se paralizó la fuerza laboral, provocando medidas de urgencia en todos los gobiernos. Estamos de acuerdo, ¿no? Eso es. A ver, yo lo primero que quiero plantear, que me parece interesante, es pensar si el COVID fue un acontecimiento malo para los terrícolas, para el personal, o no fue un efecto tan malo, porque venimos de un 2021, especialmente para los mercados financieros, pero también un poco para el grueso de la economía, en el que hemos estado inmersos en un ambiente pues de alegría y algo de cachondeo, ¿no creéis? Sí, realmente los indicadores económicos son bastante claros. Hubo una subida del consumo muy abrupta Eso durante es. 2021. Entonces, pues se ha llegado a pensar en el que después de una pandemia mundial, pues parece que los índices de desempleo han bajado a mínimos, que hay una gran actividad en todos los sectores, el housing ha ido muy bien, pues toda la economía desempeña muy bien, las grandes multinacionales americanas, el tejido empresarial en general, toda la parte del American Corporate, del Russell. Y ahora, pues nos estamos encontrando
con un escenario completamente distinto, en el que empiezan a surgir una serie de cosas que han sido tapadas por las políticas expansivas de los bancos centrales, y entonces, pues yo creo que primero tendríamos que mirar un poco la causa de todo esto. Sí. O sea, claro, entre los efectos de la pandemia estuvo la actuación inmediata de los bancos centrales esparciendo liquidez y el apalancamiento masivo de dichos bancos. Eso es. A ver, el crecimiento el crecimiento de la economía siempre va respaldado, en mi opinión, por los bancos de último recurso, que son los bancos centrales. Entonces, siempre es saludable ir haciendo una pequeña expansión del balance de los bancos, que al final lo que hace es financiar pues, los préstamos que se reconducen en el resto de la economía para el aumento de la actividad económica, del PIB, de la economía en general. ¿Qué pasa en el momento de la pandemia? Pues la pandemia, lo primero, es que es un suceso. Es un suceso para el que, en principio, nadie estaba preparado. Claro. Entonces, este parón repentino, que no sabíamos lo que iba a pasar, al principio de todo, acordaros de China, nosotros estábamos todavía en Europa, pues, bastante tranquilos Sí, durante unos veíamos, meses, incluso un mes y pico. ya lo veíamos a finales del 2019 y principios del 2020, pues llegaban noticias pues de la parada de la contaminación que había en el ambiente de China, de la parada de los tráficos, de todo este tipo de cosas. Sí. Y aquí todavía pues estábamos con ese lag, sin ser, yo creo, muy conscientes en general de lo que se estaba preparando. Entonces, una vez que la pandemia pues tuvo la extensión global, pues Ahí se complicaron las cosas y los bancos centrales tuvieron que tomar medidas, así como los gobiernos. O sea, hubo un reparto de dinero a nivel mundial, o sea, algo que no se ha hecho nunca, en verdad. Eso es. Entonces, Realmente si se ve como, si se quiere ver como lo que se trató de hacer, digamos, de fondo, es Sí. mantener la demanda a toda Sí. costa, ¿no? O sea, con los estímulos y demás, mantener la demanda para, de cierta manera, que no se ralentice la economía, pero el problema es que sí, se mantuvo la demanda, pero pues hubieron muchos temas de disrupciones en las cadenas de suministro de la oferta. Ese fue realmente Exacto. Esa combinación fue bastante complicada. yo creo que una idea importante es que ante un colapso tan masivo, unido a un necesario control social, por temas sanitarios, pues los gobiernos y en último recurso, principalmente los bancos centrales, pues tienen que actuar. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay tiempo. No hay tiempo. Claro. Y no se puede actuar de manera discriminada, haciendo planes específicos para ir haciendo un análisis sector por sector de cómo estaba influyendo la pandemia. Pues ante esa falta de tiempo se desarrollan unos programas masivos, hasta tal punto que lo mismo le entregaban un cheque a un feriante de Idaho que no podía trabajar ni ir a las ferias con su caravana y tal, pues lo mismo se le daba a una familia rica de Boston, que tenía... Que trabajaba desde casa sin ningún problema. Exactamente. Entonces, como veníamos de una década o estos últimos años en la que la inflación no ha sido un problema, sino precisamente más bien la progresiva expansión del balance de la Fed, lo que estimulaba es un poco la economía, la intentaba recalentar para llegar a unos niveles de inflación, digamos, saludables.
con un objetivo Sí. de anclaje a largo plazo del 2%, que ni siquiera se conseguía, por temas pues grandes temas de fondos estructurales que pueden resultar deflacionarios, tal y como estaba planteado el asunto. Pues, dados los dos mandatos que tiene el Banco Central, bueno, que tienen todos los bancos centrales, concretamente la FED, La ¿no? FED. Tiene los dos mandatos, que uno es el control de precios y el otro es el mercado laboral. El anclaje de las expectativas de inflación a largo plazo en el entorno del 2% y el objetivo un poco asintótico del pleno empleo. En pleno empleo. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda la disrupción inicial, en el que acordaros que Goldman Sachs, por ejemplo, pues estaba diciendo que se iba a ir el paro a niveles del 30 y pico %, ¿sabes? Todas esas cifras que, claro, era todo absolutamente nuevo y tal. Entonces, eso había que revertirlo de una manera rápida y entonces inicia pues la mayor expansión monetaria que ha habido en... Que tal y como muestra la slide que tenemos puesta, bueno, fue seguida por todos los bancos centrales, no fue cosa solo de la FED, sino que el Banco Central de China, el Banco Central de Japón, el Banco Central Europeo, todos optaron por la misma política. Exactamente. De hecho, haciendo un inciso a esto, quiero hacer una apreciación. A ver, que no sé qué ha pasado. ¿Me oís? Sí, sin problema. Que es que al final, teniendo en cuenta porque es que aquí en macroeconomía aquí siempre se está pisando terreno pantanoso, Aquí hay miles de cosas y de Variables, variables muchas variables. y puedes empezar a hablar por un sitio y sales por otro y bueno, es tan complejo todo, ¿no? Que es difícil. Sí. Pero sí que quería destacar que el dólar, como moneda de reserva global y del intercambio de la mayor parte de bienes, servicios y materias primas, las políticas que desarrolla la FED, al final son las políticas globales que normalmente siguen los bancos centrales. ¿Por qué? Porque si tú cambias la política y juegas a la contra respecto a la política que está desplegando la FED en un momento, ahora, por ejemplo, Japón pues se ha desmarcado porque es una economía que tiene muchas particularidades, pues tienes muchos problemas con tu divisa respecto al dólar, ¿vale? Entonces, siempre estamos acostumbrados a que la FED toma la batuta, como que es el que toma la iniciativa, y luego, pues el Banco Central... Han de seguirlo un poco porque si no se generan desajustes entre tu moneda y el dólar, ¿no? Exactamente. ¿Puedes poner la diapositiva de antes? Un momento, para continuar Sí. lo de Japón que ha dicho Silver. Sí. Es que, fijaos la dicotomía que hay en la línea verde, que es el Banco de Japón, que yo es que me acabo de dar cuenta. O sea, la dicotomía que hay en la línea verde entre el gráfico de la derecha y la de la izquierda. Y eso es porque el Banco de Japón, bueno, lleva con los tipos al 0% durante 20 años, porque tienen problemas de outsourcing, bueno, tienen un montón de problemas de deflación históricos, ¿no? Y ha llegado a tal extremo, teniendo los tipos al 0%, que ha tenido que cambiar, comprar en el mercado yenes. Ahora tiene más activos que moneda, y eso es porque ha estado comprando yenes en el mercado. O sea, las barbaridades que ha hecho, que probablemente sea la institución financiera, bueno, si no me equivoco, Silver, y si me equivoco me corriges, ellos inventaron el quantitative easing a principios de los 2000, o sea, no, el quantitative easing, el primero que lo hizo fue el Banco de Japón. Y o sea, fijaos las barbaridades. Que era los demás países, digamos, los bancos centrales decían que era una locura. Exacto. Pues ahora todo el mundo. Y fijaos, entre eso y Abenomics, mirad el gráfico de la izquierda, qué barbaridad. Sí, o sea, es bárbaro. Eso es. Lo que pasa que, bueno, la sociedad japonesa y la economía japonesa, como digo, es bastante particular. El envejecimiento que tiene la población, los niveles de ahorro que tiene,
Y luego, pues el porcentaje de deuda sobre PIB, que es estratosférico, pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Que los mayores tenedores de la deuda de Japón son los japoneses, las instituciones japonesas y entidades privadas japonesas. El Banco Central también. Entonces, el al Banco final Central. es el juego de Sí. decir, pues mira, ya el día que nos juntamos y decidimos que hemos quebrado y que somos fallidos, pues lo decimos y ya está. Y mientras tanto, seguimos. ¿Sabes? Te quiero decir, esta llamada japonización, que podría ser una de las salidas ya sin retorno, decir, pues venga, ya vamos a cerrar los ojos y tiramos para adelante, pues sabiendo que es un camino sin retorno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el resto de economías no hemos llegado a esa situación, pero bueno, sí que me parecía importante la idea de que la política monetaria de la FED es realmente la política monetaria mundial, debido a... Por arrastre. Exactamente, y por arrastre. la hegemonía del dólar hasta ahora, que es que ahí podemos abrir el melón de qué va a pasar ahora, ¿no? Tema Claro. geopolítico, desglobalización, etcétera. Que eso, Es que aquí está el siguiente punto, que es el escenario económico y desafíos post-pandémicos, que marcaste el punto de el segundo cuatrimestre de 2022, cuando empieza el quantitative tightening, ¿no? Cuando la eso FED es, empieza eso es. a estrangular un poco el crédito. Eso es. Entonces, por no irnos un poco por las ramas e intentar ser ordenado, que a mí en macroeconomía me cuesta bastante, pues hemos visto pues las medidas que fueron obligadas a nivel de políticas expansivas. Entonces, Sí. ¿qué es lo que pasaba? Evidentemente, pues como se ha dicho muchas veces, la FED tiene una horda de economistas y de gente súper competente, pues que habrá evaluado miles de escenarios y tal. ¿Qué pasa? Que el tema de la inflación, a diferencia de la gran crisis financiera de 2008, en este caso la financiación de la FED no ha estado tan enclaustrada dentro de los balances de los bancos, sino que se ha extendido mucho a la economía. Entonces, pues se juntaban varias cosas. En el COVID todavía no hemos recuperado el nivel en el que mucha fuerza laboral y mucho tejido industrial, económico, salió del sistema y todavía no ha vuelto. Todos esos problemas de restricción de oferta de múltiples bienes y servicios, pues evidentemente sabían que iba a haber los famosos cuellos de botella, pues toda esa adaptación después de un suceso como la pandemia que iba a provocar pues unos picos de... Que yo creo que entre estos dos gráficos se ve bastante bien lo que pasó. Primero hubo un spike, una subida muy fuerte del paro en Estados Unidos que provocó todas esas reacciones, como se puede ver en este gráfico de la Fed, y luego la consecuencia, que es este gráfico de la inflación, donde primero se produce una bajada, pero luego viene una subida histórica. Eso es. Pero el asunto fundamental para mí es que, precisamente motivado por no por la falta de experiencia, de feedback histórico sobre los orígenes de la inflación, entre que los bancos centrales intentan hacer su trabajo de los dos mandatos haciendo el mínimo ruido posible y siendo lo más políticamente correctos, y el pensamiento que había después de la década en la que venimos de deflación estimulada, entre comillas, por una expansión suave de balance, pues no se tenía en cuenta la gravedad de un establecimiento en la mente del consumidor y en general de una inflación estructural. Entonces, claro, se llevó
o sea, no solo se dijo, mira, que hemos tenido una pandemia, pues no os preocupéis, porque, es decir, nosotros tenemos el poder, o sea, la FED tiene el poder de diferir el dolor de una pandemia haciendo una inyección masiva, pero no supo pararse, en mi opinión. A tiempo, ¿no? Por No, ejemplo, en el no banco... tenían miedo no tenían miedo de una virulencia en su otra parte del mandato tan Sí, tan rápida y tan peligrosa. Entonces, pero si te fijas, el Banco Central de China sí que durante 2021 estuvo ya aplicando políticas de restricción de crédito. sí, O sea, aquí la claro, FED ha pecado un poco de, no sé, de optimismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues Yo es que creo que prefirieron pasarse, o sea, dijeron, no, no importa, prefiero hacer y estimular de más que de menos, pero Sí, evidentemente estimularon de es más, que, a ver, evidentemente. han cometido errores porque en agosto del año 2021 la inflación estaba ya en el 5 y pico por ciento y Powell salió y dijo que nada, que era transitoria. Y el CPI no hay que olvidar que es un lagging indicator, o sea, va con lag siempre y la tendencia era clara. O sea, que desde mi punto de vista... claro, sí. claro. Si aquí no es tan importante el CPI, los niveles a los que hemos llegado, sino seguir un poco el relato. Si tú te ibas mirando los meetings del FONC de expectativas de política monetaria, todos los gobernadores, es que era escandaloso. Corrían absolutamente detrás de los datos de Eso es. inflación que iban saliendo. Las expectativas que ellos tenían, o sea, Bullard era el cenizo, el malo de la película, que yo creo que lo tenían apartado y en esa mesa larga le ponían allí al final, ¿sabes? Con un café para que Sí. diera... Es verdad que hubo gobernadores que advirtieron del riesgo que se estaba corriendo, ¿eh? Sí, pero es que hay mucho, a ver, hay mucha presión. De hecho, acordaros en la época de nuestro amigo Donald, la presión que ejerce el gobierno, el poder político sobre la FED, porque la FED tiene las armas eh, para modificar, estimular, desestimular todo lo que es la economía, y eso al final es una parte muy importante para desarrollar las políticas que quiere una determinada administración. Entonces, los banqueros centrales ahora mismo intentan ser, dentro de que no ocurra una cosa gravísima como lo que está ocurriendo ahora, pues intentan ser muy políticamente correctos. Entonces, si tú veías los famosos puntitos de los gobernadores, había un rebaño general, ¿sabes?, que se mantenía muy políticamente correcto, apoyando toda la tesis de la inflación transitoria, y solo Bullard es el que se destacaba, pero bastante de los demás, como 2 Sí. puntos en los rates futuros y tal. Cuando ya todo el mundo se da cuenta... A ver, intentaron hacer en un momento dado, a mitad de 2021, además lo explicaban en una de las actas, la inflación es inflacionaria, ¿vale? Al final, como todos los procesos económicos, pues se retroalimentan bastante. Y es el Banco Central el que saca a la economía de esas espirales. Y aquí lo que ocurrió, pues es eso, ¿no? Que en un momento dado se dieron cuenta de que la inflación no iba a ser tan transitoria, pero siguieron con la misma cantinela porque, como explican en unas actas, es un tema psicológico. O sea, ellos lo que no querían es que se instaurara en la mente del consumidor, del empresario, Sí. de todos los actores de la economía, la idea de una inflación estructural. Porque... Entonces, en ese momento es cuando se empieza a restringir el crédito. O sea, en estos momentos, Silver, siguiendo con la presentación, ¿el objetivo es causar una recesión? Desde mi punto de vista, sí. Ellos tienen una experiencia. Ellos tienen un montón de, vamos, todos los datos habidos y por haber de cómo evolucionan todas las partes de la economía, y el tener uno de los mandatos, el empleo, tan sumamente bajo, en el 3,5%,
Pensemos que ahora mismo por cada petición de empleo en Estados Unidos hay 2 puestos vacantes sin cubrir, ¿vale? O sea, es decir, el Es muy mercado inflacionario en estos momentos. laboral. Hay subasta de empleados, ¿no? Hay Exactamente. subasta. Y que esa es una de las partes que luego tocaremos del tema de la inflación, ¿no? O sea, la inflación al final, tú te metes en una espiral en el que momento psicológicamente dentro de la cabeza de todos los actores del mercado es estructural, entonces se piden subidas de salarios, las empresas están más dispuestas a ofrecer esas subidas de salario o muestran menos resistencia porque ellos también ven que estructuralmente pueden ir subiendo los precios, pero no solo los precios que les han subido a ellos a través de, como podemos ver en los indicadores PPI, de sus materias primas o sus productos semielaborados y tal, sino que ya incluso incorporan a los precios de hoy las subidas previstas que van a tener mañana, no solo las actuales. Claro. La subida de los salarios hace que el consumidor sea más proclive a aceptar subidas de inflación, porque entonces, bueno, es toda una espiral. Nos encontramos en una espiral. Entonces, es una espiral maquiavélica y es muy... Entonces, el único feedback histórico que tenemos, como has compartido, Sí. es el espacio temporal que fue de los 70 a los 80, que hubo una época en la que se vivió un ciclo inflacionario relativamente largo, ¿no? Exactamente. Que es Bueno, ese gráfico que tenemos en pantalla en estos momentos. sí, lo que pasa que como indica Greco, explicará ahora, pues son los años 70 a nivel demográfico, a nivel de incorporación al empleo, a nivel de deuda. ¿Estamos en el mismo momento? No tiene nada que ver. Pero al final... es lo único que tenemos para agarrarnos, ¿no? O sea, sí, pero yo soy de la opinión de que no es tan importante esas condiciones de contorno, sino las consecuencias. Porque, a ver, igual que, por ejemplo, la teoría de Milton Friedman, ¿no? Que siempre dice que al final la inflación es un fenómeno absolutamente monetario. O sea, es decir, se basa en los mecanismos que desarrollan los bancos centrales y eso es lo que crea inflación. Pero aquí en los años 70, la inflación sostenida, o sea, la inflación estructural durante una década, en estas 3 olas que hubo, no se basan en políticas monetarias, aunque influyen. Los factores que más han influido son los shocks producidos tanto en energía, fundamentalmente, del 73. como en alimentación. Y también es importante el tema de los intereses de las hipotecas. A ver, Greco, ¿querías comentar algo? Sí, realmente los 70 lo que tiene es que fue un shock de, como dice Silvermoon, de demanda. O sea, tanta gente entrando a la fuerza laboral, bueno, hombres y además mujeres también que empezaron a incorporarse, que tienen su primer empleo y demás, entonces empiezan a demandar autos, casas, obviamente, pues, energía en general, petróleo. Entonces, realmente fue más como un shock de demanda de golpe. Pero un inciso, ¿no os parece que la entrada de tantos asiáticos en la India, en la China, entrando a un nivel de vida, digamos, de clase media, no va a tener un impacto similar, solo que no en Estados Unidos, sino que en otra parte del mundo? Podría ser. Esa es una como hipótesis. A mí lo único o sea, que sería como la contratesis, ¿no? La antítesis de eso, digamos, es que no han alcanzado, o sea, digo, en Asia y o sea, sudeste asiático en general, ¿no? O sea, si lo ves por el tema, ahí es cuando empiezas a mezclar como, bueno, lo que yo hago de mezclar algunas otras teorías, bueno, pues sí, teorías o lo que sea, para poder sacar conclusiones. Si se ve el índice de complejidad económica, no han logrado, realmente solamente China es el único país que ha logrado realmente
tener una clase media que, o sea, creciente, ¿no? Y como que está Sí. limitado su consumo porque tienen ahí, manejan la divisa y tampoco los dejan consumir tanto. O sea, tiene ahí sus particularidades China. Pero, por ejemplo, Claro, la no, India, no es lo mismo que se vivió en Estados Unidos. No es el mismo proceso. no, y por ejemplo, la India, que también es un país con una población brutalmente grande y todo, no ha logrado todavía dar ese brinco. ¿Sabes? Por ejemplo, la complejidad económica de la India y no crece, no ha crecido al mismo ritmo que China, o sea, ni siquiera actualmente que esté creciendo como creció China antes, ¿no? Sino que no va evolucionando de la misma manera. Digo, sí, si lograran alcanzar eso, o sea, si lograran realmente despegar y todo eso, pues sí, obviamente sí sería un shock de demanda que fue como lo que vivimos en Pero los... de momento aún no se ha producido. Entonces, Silver, Sí, pero, volviendo a la presentación. sí, pero yo Dime, comenta lo que quieres. en esta gráfica lo que quiero es poner de En la anterior, ¿eh? sí, esta. A ver, aquí he intentado superponer las tasas, Las tazas la en inflación azul. y el desempleo. Vale. Aquí, aparte de de todo lo que se ha Espera, dicho de la demanda, que es cierto, los grandes picos que hubo aquí, sobre todo en el 73, 74 y luego a finales de los años 70, que son los dos más importantes, no se explican solo por eso. Vienen por shocks en alimentos y en energía, ¿vale? Y aquí lo que podemos ver, que esta gráfica tiene mucha amiga, bueno, al final lo que pasó en el año 73, 74, bueno, el famoso el embargo de oil para los Estados sí. Unidos, y luego a finales de los... En el 73 fue la crisis del petróleo, para que se exactamente, ubique la gente que nos famosa, escucha. eso es, la famosa crisis del petróleo. Y En los 80 fue de alimentación, no, entiendo. a finales de los 80 fue también por las tensiones que hubo con Irán y todo eso, pero, o sea, eso es por la A parte finales de los 70, sí, por la por guerra la de Irak. Finales parte, de sí, pero por la parte por la parte de la alimentación también hubo problemas con cosechas, etcétera y tal. Y en la Ya. parte, y a finales de los 70, además se complementaba con el tema de, de la subida de los intereses hipotecarios, que influyen también mucho en el CPI. Adicionalmente, bueno, aquí hay, si vemos la línea roja, que es la línea La de los inflación. precios de la inflación, pues realmente no hubiera sido así si no hubiera habido también el control de precios que estableció Nixon para salarios, etcétera, que solo lo distorsionó un poco. Es decir, al principio hubo menos inflación que la que tenía que haber habido por el control de precios y luego cuando quitaron las medidas de control, pues subió la inflación a lo mejor más de lo que tenía que haber subido. Pero este gráfico, Silver, a mí lo que me preocupa de lo que veo aquí es que primero sube la inflación, pero el desempleo al cabo de un cierto delay empieza a subir. Una vez en Exactamente, los esto es lo interesante. Es decir, independientemente de que no estamos en los 70 ni que no tenemos las mismas condiciones que en los 70, como ha estado explicando Greco, de un montón de factores de la economía, lo que sí que es importante es la forma en cómo se desarrollan los lags y los retranqueos entre las actuaciones, por un lado, de los bancos centrales, el control de los precios y el desempleo, ¿vale? Entonces, si vemos aquí, si vemos el año 73-74, pues vemos que las políticas de subidas de tipos aplicadas por la Fed nunca alcanzaron los niveles de inflación, ¿vale? Sí, El Banco Central normalmente, que no siempre, lo que suele hacer es aplicar, provocar un enfriamiento de la economía con unas subidas de tipos, luego ya pisa el pedal porque la economía ya se ha enfriado lo suficiente como para que empiece con un lag determinado a subir el paro. El paro es la mayor destrucción posible de patrimonio, de demanda y de todo. Entonces, claro. la inflación sigue subiendo, pero ya ha puesto, la Reserva Federal ya ha metido ahí la bomba de relojería, ¿vale? Entonces el paro empieza a subir y la inflación en un momento dado se desploma. ¿Qué pasa con la inflación? Después de ese shock, que es que lo tenemos que relacionar ahora con lo que está pasando ahora. ¿Ahora cómo estamos?
Ahora, Con ¿qué la está inflación alta y la Fed subiendo Sí, tipos. pero ¿qué está pasando con el mercado mundial de la energía, con el mercado de la alimentación y con las materias primas? ¿Qué está ocurriendo ahora? Es que ahora tenemos unos Hay factores shock muy... Hay shock energético. y además hay muchos problemas geopolíticos que nos están llevando a una formación de bloques y a una desglobalización. Entonces, ya vimos que solo con el shock que hubo de la crisis del petróleo, la inflación descendió después de la aplicación de un endurecimiento de la Fed y la subida del paro, pero ¿dónde quedó la inflación? La inflación bajó y volvió a subir. Sí. Y Es volvió el a... efecto látigo que habló Michael Barney. Exactamente. Entonces, ahora nos enfrentamos a una bajada de inflación. A ver, la inflación es evidente que tiene que bajar. Es más, hablando del mercado inmobiliario, que sí que me gustaría extenderme un poco más, porque yo creo que es la primera ficha de dominó. Creo que el siguiente Estoy completamente de gráfico. acuerdo. Que ya Creo que estamos el viendo... siguiente gráfico es el mercado. Sí, pero por acabar un poco con esto, es decir, la inflación tiene que bajar. O sea, una cosa es que vayan subiendo los precios y otra cosa que el incremento de subidas de precios a los niveles en los que estamos se mantenga sin que la Fed actúe todo lo que pueda y que Sí. y teniendo además un mercado laboral en el que está en una posición privilegiada para que la Fed no sufra tantas críticas aplicando estopa para intentar frenar todo esto. Pero la gran pregunta es, cuando caiga la inflación, que además va a caer de manera intensa, sobre todo cuando se desarrolle todo este chorizo del housing que está ocurriendo ahora mismo, que además pondera muchísimo en el CPI, la pregunta es si después de eso la inflación va a bajar al objetivo que tiene la Fed de un anclaje de las expectativas al 2% o va a bajar al 3% para luego volver a subir otra vez al 5, al 7. Ese es el problema. Entonces, aquí la única experiencia que se tiene de una parada y una laminación absoluta de una inflación estructural, la tenemos en los años 60. ¿Y qué hizo Volcker? Volcker entró en la Fed en el año 79, bueno, ya estaba de gobernador en Nueva York, y desde que entró en el año 79, ¿qué hizo con los tipos? Primero hizo una cosa bastante similar a lo que se hace normalmente, pero luego, una vez que empezó a subir el paro, daros cuenta que el paro casi siempre está bastante acompasado con el pico de inflación mientras va subiendo el paro y luego la inflación cae porque evidentemente mata al consumo y descapitaliza pues, a todo el que lo sufre. Pero ¿qué hizo Volcker? Bajó el acelerador, hizo un pequeño pivot, pero luego ¿qué hizo? Luego volvió a meter políticas contractivas, superando con los rates oficiales, con los tipos de interés, las tasas de inflación, y ahí se ve la subida del paro y en fíjate consecuencia. cómo luego se estuvo manteniendo eso durante años, siempre por encima del nivel de inflación, ¿sabes? Que a consecuencia, la contrapartida que tienes es un aumento de los niveles del paro, para al final laminarla. Pero fíjate el esfuerzo que tienen que hacer los bancos centrales, el deterioro que tienes que tener en el mercado laboral para laminar una inflación estructural de largo plazo. Entonces, esto es un tema que es interesante. Y luego, esto se relaciona con otro tema que es el siguiente. Tú cuando haces una QE, tú cuando haces una ampliación de balance, o sea, abres la barra de financiación para inyectar en la economía ese respaldo para aumento de créditos y de actividad económica y tal, pues la Fed va acumulando. Las QT, como la que tenemos ahora, el desapalancamiento del balance de la Fed obliga a que la responsabilidad de un desarrollo más o menos normal del mercado de bonos, en este caso del respaldo al gasto del gobierno y también a
a los MBS, vamos, a las hipotecas, al control de los riesgos de todo el mercado de housing, recae en el sector privado. Es decir, que es el sector privado el que tiene que coger el testigo de la Fed y seguir manteniendo todo el mercado de treasuries y los MBS, Vale. yo no sé quién los va a comprar. ¿Qué pasa con esto? Por acabar, ¿qué ocurre con esto? Si los intereses reales que tiene que asumir el mercado privado son negativos o muy negativos, pues tenemos un problema. ¿Me explico? Es decir, Sí, porque tendrán que asumir pérdidas. toda la emisión y todo el esfuerzo que tiene que hacer ahora el gobierno de gasto gubernamental, etcétera y tal, que se financia vía treasuries, si esos treasuries ahora la responsabilidad de la tenencia de esos treasuries y la financiación del gobierno tiene que recaer en unos actores que tienen intereses reales negativos, pues es difícil. O sea, hay A ver, no hay entiendo por dónde vas. Para empezar, sabemos que el Banco Central de Inglaterra va a tener una ayuda del gobierno inglés, del británico, Sí. debido a las pérdidas que le ha generado la QE, porque cuando ha estado comprando bonos ingleses que ahora tienen mucho menos valor, eso le ha generado pérdidas en balance que va a sufragar el Estado. Uh-huh. Esto mismo va a sucederle a la Fed, que está perdiendo una auténtica fortuna, porque ha estado comprando bonos muy baratos, muchísimos bonos muy baratos, pero el problema es cuando ese agujero lo tiene JP Morgan, o Goldman Sachs, o Société Générale. Bueno, Entonces, la Fed tiene muchos esbirros, ¿no? Que podríamos decir. O sea, la gran banca americana, al final, siempre, o sea, donde manda el amo se ata la burra. Eso es así. Y aparte... pero ¿a qué te refieres con eso? Bueno, a eso me refiero de que todos los bancos americanos pues tienen unas directrices de la Fed para intentar amortiguar pues todas las tensiones que se van a generar ahora en los mercados. Pero entonces en algún momento habrá que rescatarlos. Exactamente. Pero bueno, pero eso porque ya van al suicidio. ¿Sí o no? Claro, pero eso, pero ahí eso ya sería menos inflacionario, porque ya, Bueno. es decir, si tú tienes unos agentes que se ocupan de modular un poco este tightening que tú estás haciendo, y a ver, cuando el Banco Central se desapalanca, en otro lugar alguien se está apalancando. Claro, tú dices que eso recaerá en JP Morgan. Sí, pero bueno, pero es que la cantidad es tan sumamente ingente que toda la banca... A ver, hay grandes compradores grandes actores en los mercados de treasury que no son solo la banca americana, sino el propio gobierno. Los excedentes de las agencias del gobierno, todo ese dinero ocioso, entre comillas, va con mandatos a la compra y al soporte del mercado de treasuries, que aparte, que por otra parte, es la sangre del sistema financiero global, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero explicar aquí es que el problema de la inflación, el problema de un desapalancamiento de un banco central y en consecuencia la expansión del balance de sectores privados o de actores privados, financieros privados, en un entorno en el que las rentabilidades reales son negativas por la inflación, pues no tiene alicientes para que ese proceso se dé. ¿Me explico? Ya. Entonces, claro. eso es peligroso. Pero no obstante, para mí, a nivel inflacionario, aquí nadie ha resuelto, es más, cada vez se complica más, el tema de los shocks, sobre todo en energía, y luego tendremos el problema de alimentación. Vamos a revisar los indicadores económicos que tenemos, que pusiste como referencia importante. Para empezar, las hipotecas a 30 años están al 7%. Yo sé que el tema hipotecario a Álvaro le pica especialmente. Álvaro.
Sí, bueno, a ver, yo quiero se lo quiero preguntar a Silver sobre todo porque ya veis que sabe un montón, ¿no? Y bueno, todos sabemos, ¿no?, que Powell en el año 2000, finales de 2018, si no me equivoco, tras una buena bajada del S&P, bueno, se achantó y hizo pivot, ¿no? Entonces, mi opinión es que la Fed dejará de subir los tipos no antes, sino cuando algo grave rompa. Y bueno, pues ya estamos viendo, pues yo qué sé, pues que las empresas se están financiando a 5 años al 5%, con lo cual va a haber menos crecimiento, que los bancos están teniendo problemas con los préstamos puentes por el spread que está habiendo en los precios de los pisos. O sea, Sí. que los saving rates, por ejemplo, pues lo pasé ayer o antes de ayer por macro, que pues la gente ya está endeudándose para consumir, ¿no? O sea, que ya hay cosas ya, pero yo personalmente donde creo que primero se va a romper las cosas va a ser en el mercado inmobiliario americano y en el mercado de bonos emergentes. Donde se van a romper, donde ya se están rompiendo. Claro, donde ya se están rompiendo, Sí, exacto. pero una cosa, el hecho de que la mayoría de americanos estén endeudados a tipo fijo, ¿no os parece que va a mitigar un poco el golpe? Bueno, yo voy a dar... Le quedaría al que da el crédito, porque el que da los créditos hipotecarios generalmente está, digamos, largo con los créditos hipotecarios que da y corto con treasuries Claro, o cosas así. sí. Hacen ese tipo de operaciones, entonces ahí sería la fuga, como dicen. Exacto. O sea, entonces me estás diciendo que si bien el ciudadano puede que lo pueda sobrellevar, el banco que le ha dado el crédito se va a tener un problema. ¿Me estás diciendo eso? Sí, generalmente sí, o sea, son operadores intermediarios financieros que hacen eso. O sea, yo te presto, pero me cubro con treasury. Generalmente hay Vale. como dos lados de Claro. la... Y ahora el spread que hay es tan grande que pueden tener problemas serios. O sea, Sí, pero Vale. pensando en esta gráfica de las hipotecas a 30 años, daros cuenta que el precio medio de la vivienda en Estados Unidos desde la pandemia ha subido del orden de un 40%, ¿vale? Sí. De media. Y además ha subido no solo ha subido el precio, porque claro, hubo una demanda muy grande, aquí entran factores como también el teletrabajo, todo el ahorro que había, los tipos bajos, etcétera. Eso ha sido una bola que ha sido infernal. Entonces Sí. ahora ya se está viendo, o sea, no solo es el tema de los intereses, o sea, daros cuenta que, por ejemplo, en el año 2020 una hipoteca media, que a lo mejor era de $300.000 o $320.000, a un 3%, a un 3,4% fijo a 30 años, para una familia, pues a lo mejor eran del entorno de $1.500 mensuales. Sí. ¿Vale? Ahora, el precio medio de las viviendas ha subido muchísimo más. Si ahora tú coges para un asset similar o incluso un poco más pequeño, ya estamos hablando de 400 y pico mil dólares, ¿vale? Con unos tipos hipotecarios del 6,5%, que posiblemente con la última subida que ahora va a hacer la FED se van a poner en el 7%, estás hablando a lo mejor de $2.500 o más, ¿vale? Entonces, el tanto por ciento de los ingresos de una unidad familiar que históricamente se han destinado al housing, a la hipoteca, Sí. pues en el 2019, para que te hagas una idea por ahí, eran del entorno de un 25%, ¿vale? En el pico de la burbuja del 2006, 2008. cuando se estaba formando la burbuja antes de la crisis financiera y todo el desmoronamiento de los MBS subprime y todo este tema, estaba en el 37%. Es que ahora estamos en el 43% pre-tax. Es decir, los ingresos de una unidad familiar antes de Sí. impuestos son La mitad van destinados a pagar la vivienda. 43%. Entonces es una cantidad altísima. De hecho, la FED ya dijo en una de las actas que esto hay que enfriarlo porque es muy peligroso y no es saludable. Claro, Entonces, claro. A ver, esto drena muchísimo dinero del consumo, por ejemplo. exactamente. Lo que pasa es que el consumo todavía es tan alto porque es que estamos en la espiral inflacionaria a nivel, o sea, ha entrado a nivel psicológico en la mente del consumidor y entonces, pues van subiendo los salarios, Los precios, los salarios. siguen subiendo los precios, las empresas que tienen price power, pues lo trasladan, etcétera.
ha habido mucho ahorro obligado, Sí, porque la economía americana en los últimos años el consumidor no tenía excesivos ahorros, ¿sabes? Lo que pasa es que el nivel de ahorro subió mucho durante el por COVID. imposición, por control social, y ahora ya Sí. estamos en niveles de ahorro. Yo creo que el último dato que salió ya debemos estar en el 3,3%. Sí. Niveles de 2002, o sea, más bajos que los de Eso es. 2008 incluso. Entonces Están ya, bajísimos. eso es. Entonces hay ya entre el endurecimiento del crédito, bueno, todo este tema que estamos hablando, pues, es decir, las solicitudes de hipoteca ya están bajando un 30%, está empezando a subir el stock de vivienda, etcétera. Los promotores de vivienda no se pueden permitir tener las casas vacías y vendrá una bajada de precio para colocarlas, etcétera. Incluso los compradores que compran en cash, sobre todo. Entonces, Silver, siguiendo con lo que me estás diciendo, aquí se está produciendo un efecto deflacionario al que habría que sumar el siguiente gráfico que estamos viendo ahora, que es la reducción de la fuerza laboral en Estados Unidos, que eso le gusta mucho a Greco, por cierto, que es mucho de su tesis de la... ¿Verdad, Greco? Sí, es que yo como lo visualizo es que son dos tipos de inflaciones distintas, digamos. Más bien, inflación pura sería la de los años 70, de mucha demanda de golpe, shock de demanda. De hecho, hubo una Sí, inflación similar en materias primas en los 2000 por ahí, que fue cuando China igual empezó a crecer a su tirar economía de mucho. golpe. Entonces empiezan a demandar muchas materias primas y todo. Eso sería como la inflación pura. Y ahorita lo que yo visualizo más que hay, digamos, de la crisis financiera del 2008-2009 para acá, es más una devaluación. O sea, no es tanto de que haya una inflación porque haya un shock de demanda así fuerte, sino Sí, que con el QE y todas estas cosas, lo que hay es que la moneda la van depreciando poco a poco. De hecho, sí. Además, es un poco coordinado entre países. En plan, voy a rebajar yo más que tú para así ser más competitivo. China, de hecho, ha estado manipulando su moneda para deflacionarla durante años. Y ahora, sí, sin embargo, es al revés, se le está hundiendo frente al dólar, en fin, estamos en un mundo que muy ahí, raro, ¿eh? exacto, y que ahí, si lo ves de otra forma, son también, es que me gusta como juntar teorías, ¿no? Para que hagan sentido las cosas. Claro. Ahí la tesis es que, así como en la Gran Depresión, la agricultura estaba muriendo porque se volvió demasiado productiva y la gente que vivía o sea, de las zonas rurales vio sus ingresos disminuir un 80% de golpe porque se hizo demasiado productivo, pero no te puedes comer más de lo que comes y ya Claro, está. claro, es que está muy bien, llega el tractor y compañía, empiezas a producir el triple, pero todo el mundo empieza a producir muchísimo más y no hay clientes para tanta comida, claro. Exactamente, ¿no? Y ahora lo que está pasando, que también le pasó a Argentina, que no tenía después clientes para hacer sus exportaciones y más que salió con los nazis. Bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Pero perdió sus clientes internacionales igual en esas épocas. Y luego ya tuvo otras consecuencias. Pero bueno, ese es tema para otro video. Pero ahorita lo que está pasando es que la manufactura es lo que está muriendo y todos los países empiezan a depreciar sus monedas, a China lo hace y luego este otro, tal, para defender una industria que está en declive, si se ve de la manera o sea, del valor agregado está en declive porque la productividad está en aumento, o sea, la productividad sube un 5 o 7% anual y la demanda solamente de un 2 o un 3%. Entonces, Claro. ese es el tema. O sea, entonces esta inflación es más como que la moneda es más como una devaluación Es que la más una moneda devaluación que un... y los precios se Entonces, actualizan pues, al nivel de los balances de los bancos centrales. Si lo mides, por ejemplo, o sea, el nivel de precios con los balances de los bancos centrales hay una correlación súper estrecha. en el gráfico que tenemos ahora de permisos para la construcción, esto es en lo que nos ha introducido antes Silver, que está indicando un parón importante en el mercado inmobiliario. Bueno, ¿Es así? esto es un factor adelantado del housing. Ajá. Este es el factor adelantado del housing, Sí, que son los permisos de construcción. construcción. Estos siempre suelen ir delante y luego ya pues empieza la espiral de caer, de caer el indicador de viviendas pendientes, el precio de las viviendas, etcétera. Que eso está ocurriendo ya. Es que de hecho, o sea, fijaros que Bueno, o sea, lleva ocurriendo la media meses, ¿no? Esto. histórica, la media histórica de Estados Unidos entre el precio de un asset inmobiliario
¿vale? Y los ingresos de una unidad familiar era del orden de 4, ¿vale? Sí. Y ahora estamos en el 5,3. O sea, estamos por encima del pico previo a la crisis subprime. Ya. Entonces, eso, teniendo en cuenta que no hubiera paro, o sea, es decir, que se pudiera hacer un soft landing, como se suele decir, y que los salarios siguieran aumentando de una manera, pues más o menos coherente. Ordenada o coherente, sí. Coherente con las expectativas de anclaje de la inflación, ¿vale? Subiendo un 3%, pues es que necesitas que el precio de la vivienda baje un 20%. Pero si hay paro y hay un hard landing, que es una teoría que no doy por desechada, entonces, ¿dónde nos vamos? A ver, y luego hay un lag, es decir, la caída del mercado inmobiliario, podemos compararlo, no es igual en todos los países, pero a lo mejor tenemos todos más presente qué pasó en España, ¿no? A partir de la crisis global, la gran crisis financiera, vimos que toda esa caída de la vivienda, ¿dónde hizo suelo el precio? Desde ese 2008, desde Lehman Brothers y todo este asunto, ¿Sí? todo el drenaje que tuvo que haber y todas las medidas que se tomaron y tal, el suelo de la vivienda se hizo en el 2013. Es decir, todo esto tiene un determinado lag. Y eso influye de una manera masiva en la inflación. Entonces, pero ya hay datos de bajada de precio de la vivienda bastante bestias en bastantes estados de sí, USA, ¿eh? Sí, claro. Y es bajadas duras, ¿eh? No llegan al 20%, pero yo he visto 12 y 13 seguro. Ya estamos. Este es un proceso que ya ha empezado. Y luego, el siguiente proceso es el consumo discrecional. Es decir, Sí. la inflación empieza a golpear, sobre todo a las clases más bajas que no tienen ese acceso a meterse en la rueda de subidas de salarios, de mantener un poco el poder adquisitivo. Eso se va permeabilizando a las clases medias. Sí. Entonces, al final, el consumo discrecional, o sea, al final el consumidor busca dentro de sus posibilidades, dentro de su bucket, tiene, por un lado, una parte que se le ha comido la subida que ha provocado la inflación a nivel de energía, etcétera y tal, y la cantidad que le queda intenta optimizarlo para adquirir bienes o servicios que le produzcan el mayor rendimiento posible. Entonces, healthcare, todo este tipo de consumos, pues todavía siguen, ya se están laminando, pero todavía siguen. Es que el estímulo ha sido muy gordo. Pero el consumo discrecional, apparel, todo este tipo de cosas, cosas menos necesarias, las chorraditas que te compras en Amazon, en no sé qué, las cosas no necesarias, pues eso empieza Silver, entiendo que el gráfico del ISM que pusimos también nos estaba indicando ya que incluso desde 2021 hay un frenazo en ese tipo de consumo, ¿no? Eso es. Está relacionado. O sea, ¿y dónde os parece que puede terminar esta bajada del ISM? ¿Habrá una fuerte contracción? El tema es el paro, pero ¿por qué? A ver, vamos, hablando ya, introduciendo el tema de si va a haber pivot, si no va a haber pivot y tal. El Banco Central, o sea, Powell y tal, que está monitorizándolo todo y quiere vender la moto del soft landing y tal y cual, ¿qué busca? ¿Qué busca? Él busca combatir la inflación, bajar la inflación, y él quiere que la inflación en el 2024 o no sé cuándo, a finales del 2024, esté otra vez en el 2, a lo mejor ahora dicen que el 3% y tal. Bien, eso por un lado. Pero es que él tiene la baza de que su otro mandato, el nivel de empleo está en el mínimo histórico. Entonces él puede deteriorar todavía esa parte. ¿Qué pasa? Que la subida del desempleo es el mayor destructor de poder adquisitivo que existe. O sea, más allá de la inflación. Entonces el problema es que cuando frenen, porque yo no creo que va a haber un pivot masivo. Yo creo que más bien va a ser una frenada. Va a ser una frenada en un momento dado. Ahora, pues hoy por la tarde subirán los 75 puntos y tal.
Y luego, pues irán viendo, porque ya tienen los primeros indicadores. O sea, el housing ya se está desmoronando, ellos ya tienen unos primeros indicadores, entonces ellos van a echar el freno. Pero ese freno que están echando, o sea, tú date cuenta que el housing cuando cae, el housing es una parte muy importante. O sea, no son solo la construcción de casas y tal, luego todo el tema del mobiliario, de las cosas para la casa, del no sé qué, de tal, implica muchos sectores. Y esa explosión de la burbuja afecta a muchos sectores. Y empezará a subir el paro. Y el problema es que si cuando frene la FED, ¿qué es lo que va a hacer el mercado laboral? Porque como todos los fenómenos económicos se retroalimentan, puede estar bajando puedes ir subiendo el paro con la inflación más o menos mantenida y tal. A ver, aquí nos está ayudando muchísimo China. O sea, es que si China no hubiera frenado, no estaríamos todavía viendo los niveles de inflación que ya parece que estamos viendo que van a bajar 2 puntos, tal, no sé qué. Si es que esto es todo por China. Si es que si China ahora mismo estuviera arrancando, o sea, mañana mismo cosas, por ejemplo, que yo controlo más, todo el tema del acero y tal, es que mañana te sube un 20%, pero te sube el acero, sube todo tipo de materias primas, vuelve a subir la energía y nos metemos China tiene un revólver cargado que si en un momento le apetece nos puede generar una inflación muy bestia. Si el tema no es ya, no solo si cuando pare la FED, es todo el desarrollo de enfriamiento de la economía va a ser un soft landing o un hard landing, porque eso se puede realimentar, subir el paro bastante, el propio paro va a provocar más caídas, etcétera, de todo el mercado de créditos y tal. Si no es solo eso, si el tema es, aquí se está resolviendo una parte del germen inflacionario. Esa es la pregunta que yo hago. Es decir, a nivel energético, si ahora mismo el mundo se está reorganizando otra vez en bloques y todas las cadenas de suministro de materias primas, de energía y de comida se van a repensar en función de intereses geopolíticos, etcétera, es que pasado mañana, o sea, en el 2023, o sea, al año que viene, a mitad de año a lo mejor, pues bueno, esto ya más o menos imagínate que hay un soft landing, más o menos ha controlado, el paro pasa del 3,5, se pone en el 5% y bueno, luego la FED baja tipos y tal. Pero es que a lo mejor a los 2 meses, ¿sabes? China empieza a arrancar o tal y cual y tenemos otra vez un shock energético. Pero, a ver, creo que lo que estás tratando de decir, para concretarlo un poco, es: hay toda una serie de posibles catalizadores de la inflación muy grandes. Exacto. Que, digamos, no se están teniendo en cuenta cuando se evalúa la opción de un pivot. Y hay varios. El primero es que los bloques económicos separados, es decir, la desglobalización es inflacionaria, ¿de acuerdo? Porque la globalización nos lleva a comprar lo más barato donde se produce más barato en cualquier lugar del mundo. Pero no tiene, Ciprés, no tiene un origen monetario. ¿Me explico? No. Es decir, hay factores que son capitales a nivel de desarrollo de inflación que no tienen origen monetario. Claro, que la FED no tiene nada que hacer ahí. Si tú tienes que comprar carbón asturiano en lugar de carbón indonesio, porque tu bloque económico te obliga, pues vas a tener esa inflación, te la vas a comer, quieras o no. Da igual la moneda que imprimas o dejes de imprimir. Pero si es todo. A ver, a mí me gusta mucho, que lo he comentado varias veces, los 3 factores que Zoltan o Zolten Poznar escribió este verano, de por qué nos había ido todo el desarrollo económico que había habido en esta última década y tal. Entonces, tú tenías en Estados Unidos una mano de obra muy barata viniendo de la inmigración, luego tenías unos salarios reales, o sea, no nominales, reales, que mantenían o incluso incrementaban tu poder adquisitivo porque muchos bienes venían de ser fabricados de manera muy barata en China. Y por otro lado, tenías a Rusia vendiendo energía barata a Europa. Entonces, en el momento que eso desaparece y tú tienes que reorganizar completamente todas las cadenas de suministro mundial, la formación de aliados, todo este tipo de cosas, si eso realmente pasa y al año que viene no sale un cisne en el sentido de que, pues, a nivel interno
invitan a Putin a que se tire de un quinto piso y luego nos hacemos todos amigos y tal y cual, si realmente se tiene que abordar ahora toda esa reorganización, entonces tenemos unos factores inflacionarios gravísimos, pero a nivel estructural y sostenido. Claro, claro, que no se van a solventar con subidas de tipo. Da Y igual que subas los tipos de interés. la deslocalización, por ejemplo, ahora, si esto se pone un poco más tenso el personal, pues habrá una deslocalización posiblemente de mucha fábrica, de mucha cosa europea y americana, y volverán pues a otras zonas, yo qué sé, por ejemplo, a México, que la ha indicado Greco varias veces en el canal, etcétera. ¿Cuánto se tarda en hacer eso? ¿Cuánto se tarda en reorganizar las cadenas de suministro energético a nivel mundial? Vamos a pensar solo en el tema claro, del gas. este es un factor y luego está el factor de la competencia por los recursos que supone que China y la India se pongan en marcha. O sea, aquí hay otro factor a sumar a la lucha a la rotura de la globalización. Es que nos hemos olvidado en la mitad de la década anterior, a principios de los años 2000, no sé si os acordabais, que yo todavía no estaba en bolsa y tal, pero se decía, va a ser el siglo de la energía, de la lucha por los recursos energéticos que son escasos, etcétera, etcétera. Todo eso se esfumó, se difuminó, y luego vino el shale oil y vino no sé qué, y soltaban el gas en boca de mina porque no sabían dónde meterlo y tal. Entonces hemos vivido ese periodo, ese espejismo sí, también motivado por esa optimización de la que hablaba Zoltein de todo este tema, y todos están contentos. Pero en el momento que eso se esfuma, tenemos un reto. Entonces, Silver, entonces, vamos, porque lo estamos extendiendo mucho, y quiero saber la opinión de Greco, la de Álvaro, y bueno, ir cerrando un poco el debate a nivel de los factores deflacionarios e inflacionarios que veis, qué os preocupa más, qué os preocupa menos y qué pensáis que va a ganar, ¿no? Si los factores deflacionarios estructurales a nivel de envejecimiento de la población, que sé que es lo que le preocupa mucho a Greco, o si por el contrario tenéis una visión más parecida a la de Silver, que creo que básicamente lo que nos estás queriendo trasladar es que entre la ruptura de los bloques y la lucha por los recursos tenemos una inflación, tenemos motivos para pensar en una inflación alta y sostenida durante bastante tiempo. Bueno, yo creo que ahora tiene que bajar, pero si el tema no es si va a bajar ahora, el tema es cómo se va a comportar en la próxima década. Claro. Vale, yo creo que a corto plazo va a bajar, pero tendremos esos rebotes que vimos en los 70, igual son rebotes más sostenidos, no esa subida y bajada tan rápida. Mi teoría es que vamos a entrar en una pequeña, o como lo quieras llamar, una pequeña recesión, para luego estar en un periodo de estanflación. ¿Vale? Eso es yo más o menos ahora el escenario que más me planteo. O sea, no vamos a ser cenizos, porque ahora, pues como son las noticias ahora, a todos los reporteros les gusta decir que es el huracán de fuerza 27, nunca visto y tal, y ahora va a ser la máxima recesión de la historia y tal. No. Yo no bebo de estas historias, ¿sabes? Es una cosa moderada, va a haber, en mi opinión, yo creo que el soft landing es una quimera que no se puede conseguir. Con la bola que hay es muy difícil controlarlo, sería un milagro. Entonces, una pequeña recesión, pero eso no es lo importante. Lo importante es ¿y qué va a pasar después? Porque mientras se reorganiza todo este cotarro, pues da pie a tener un periodo de transición con crecimientos muy bajos y subidas de precios por shocks pues bastante frecuentes, sobre todo en tema de energía, Entonces, Greco, ¿tú cómo lo ves eso? ¿Tú cómo crees que va a ir la situación? Yo creo que el factor geopolítico va a ser importante, pero sigo pensando que los factores estructurales por el momento pesan más. Porque a pesar, por ejemplo, el bloque, digamos, chino, pues tiene el tema igual demográfico en contra. Tendría que, para que haya una inflación, siento que para que haya una inflación desmedida, tendría que haber, un despegue de algún país, tipo la India o algo así, que despegue o algo así, pero todavía no lo veo. Entonces, en principio, tú sigues basándote, con una visión deflacionaria en el largo plazo.
Sí, o sea, es que para que haya una competencia, como dice Silver Moon, que estoy de acuerdo, o sea, si hubiera esa competencia, habría inflación y demás en las materias primas. O sea, para que haya inflación en materias primas lo veo de dos formas. Una, que formen tipo carteles, así como lo que subieron el otro día en Indonesia, que querían hacer un cartel Sí, con los nuevos del minerales. níquel, Eso es. el cártel del níquel. Eso podría, claro, generar inflación. Otra cosa, o que los demás países desarrollen tecnología, tipo que haya un Apple chino, que lo hay, que es Huawei, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente el que está más cercano y digamos que no está tan alineado con Occidente, país grande, que está en esa situación es China, pero lo están ahora sí que bombardeando por todos lados, ¿no? Desde les ponen aranceles, a Huawei lo boicotearon, ahora los Sí. semiconductores no se los están vendiendo, o sea, ciertamente le están metiendo el pie por todos lados para Claro, que es no... que eso está muy relacionado, que no hemos hablado, porque ya será objeto de otro programa, pero cuidado con el tema del dólar y la hegemonía del dólar Sí. y cuáles son los intereses que tiene el otro bloque. Y sobre todo China como el gran consumidor de materias primas. Porque a China, ¿qué le interesa? ¿Comprar las materias primas en dólares o en yuanes? Entonces, cuidado. O sea, aquí va a haber una... Es que esto tiene montones de derivadas muy preocupantes todas. Entonces, Sí. yo sí que creo en las tendencias deflacionarias, demográficas, tecnológicas, etcétera. Esa es una cosa que para mí es evidente, pero yo creo que el tiempo en el que se va a tardar en reorganizar el mundo es amplio. Es una temporada amplia Y es inflacionista. y tiene, exactamente, más que sea inflacionista per se, tiene muchos riesgos de que se produzcan shocks Shocks, determinados exacto. Sí. de... Sí. Lo que yo no sé es qué tanto ya no está descontado en los precios actuales, ¿no? O sea, porque para que haya una inflación, digamos, o sea, que siga siendo recurrente, tendrían que seguir habiendo como más shocks o más cosas. Entonces yo no sé si esto va a ir de a peor o digamos ya estamos en lo peor y va a ir mejorando. Eso también creo que influye. Vamos a escuchar la opinión de Álvaro, que está muy calladito, pobre. Álvaro, No, a ver, es que yo no sé tanto como estos no, cracks. ¿tú en qué equipo estás? ¿Team Yo, deflación o team inflación? no, yo creo, hace unos meses, si me hubieses preguntado, pues habría dudado, pero yo ahora creo que los factores inflacionarios, pues, por ejemplo, el factor demográfico, yo no sé hasta qué punto va a llegar tan pronto. O sea, en esta década el factor demográfico, yo con la incorporación, por ejemplo, de la clase media, bueno, la que vaya a existir, ¿no? En la India y en el sudeste asiático, yo no veo hasta qué punto los factores demográficos son positivos, ¿no? Luego, está claro que el problema de la energía y tal, pues existe y que China todavía no ha abierto la boca, ¿no? Cuando la abra, pues veremos lo que pasa. Yo lo que sí que creo es que o sea, lo importante es que geográficamente va a haber mucha división. O sea, yo creo, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Lo fuerte que está el dólar. Yo creo que Estados Unidos pues, tiene armas de sobra para combatir la inflación y lo que venga, pero en el lado del mundo en el que nos ha tocado vivir a nosotros, o en el que he nacido yo, pues tenemos un Banco Central Europeo que todavía no tiene los tipos ni al 2% y yo creo que ahí en Europa sí que podemos tener una inflación sostenida durante mucho tiempo. O sea, es que en Europa Grecia se estaba financiando al 1,6%, mientras Estados Unidos está financiando al 2,5% en el 10 años. Entonces, cuando tú financias a Grecia 90 puntos básicos más barato que América, pues claro, los desequilibrios que creas pues son los que vamos a tener que pagar, ¿sabes? Entonces esa es mi opinión demográfica. Pero a ver, Geográficamente, Álvaro, te voy a decir una cosa, pero ¿tú sabes lo que le pasaría a Antonio si le ponen la deuda pública al 4%? bueno, no lo sé, cuéntame. Claro, bueno, o sea, va a tener o pone el IRPF al 40% o tiene que bajar las pensiones, Claro, rebajar salarios de por eso te funcionarios, digo, pero etcétera, que etcétera. O América al sea, no. final, América y Asia tienen unas herramientas que Europa pues nos las hemos gastado y pues lo vamos a pagar. Esa es mi opinión, que en Europa desde luego que vamos a tener inflación, o sea, sin ninguna duda. Pues me parece todo muy interesante. Oye, yo sabéis que igual lo habéis visto antes cuando he compartido. Yo he puesto esta gráfica porque, bueno, como estoy aquí, veo el mar y he escuchado muy bien el vídeo que hizo Greco
he prestado mucha atención también a todo lo que nos ha contado hoy Silver. Yo venía también pensando muchas cosas de esas, y me da la sensación que la inflación se compone de varios estratos, ¿no? El estrato de fondo, que sería como la marea, ¿no? Es lo que cuenta Greco, que evidentemente una población que va envejeciendo, y además eso es global. ¿Me escucháis? Sí, sí. Ah, vale, es que me ha hecho tanto silencio, digo, igual ha pasado aquí algo. Como es global, o sea, yo creo que ese factor importa, ¿de acuerdo? Pero a ese factor, que es como digamos la marea, habría que sumarle lo que nos ha contado Greco, Silvermoon, que son cosas, digamos, estructurales, como podría ser los tipos de interés aplicados, las políticas aplicadas por los bancos centrales y los conflictos entre bloques. Yo creo que ahora estamos en un momento en el que estas políticas y la lucha entre bloques está generando mucha inflación. O sea, está tratando de constreñirla. Estamos en un punto un poco de cambio de ciclo, pero ese sería un movimiento, digamos, que hace que se mueve un poco más rápido con sus oscilaciones. Y después a eso hay que sumarle las olas que petan en la costa, que son muy rápidas y que se mueven mucho, que sería, yo qué sé, el precio del petróleo, el precio de las materias primas, que el precio del petróleo, por ejemplo, pensaba antes, pero Bin Salman se atraganta con un polvorón y de golpe se dispara el precio del oil, ¿no? Entonces, a eso habría que sumarle, digamos, pues una figura así, que se mueve mucho más, que son las oscilaciones puntuales de las materias primas, entre otras cosas, ¿no? Y los alimentos y tal. Entonces, de estas tres combinaciones es de donde sale al final el movimiento real de la inflación y va colisionando entre unos y otros. Yo creo que lo que nos cuenta Greco va a ser como una marea que va lastrando, que va aplicando un efecto deflacionario de fondo, pero que en muchos momentos puede no notarse por culpa del efecto inflacionario de ciertas políticas de los bancos centrales, de las luchas de bloques, de la escasez puntual de una cierta materia prima. Y luego a partir también habría que sumar pues eso, las oscilaciones puntuales del petróleo, el carbón, el hierro. Creo que estamos en un escenario muy interesante a nivel macroeconómico, lo cual creo que no es bueno, porque cuando la macroeconomía es interesante es que hay bastantes problemas. Lo bueno de la macroeconomía es que esté tranquila, ¿sabes? Que no se hable de ella. Algo importante, sí, Presa, añadiendo a lo que estás comentando. Si a raíz de la crisis del 2008 y demás, no hubiera habido, o sea, para tenerlo como dimensionarlo, ¿no? No hubiera habido QE, o sea, aumento del balance de los bancos centrales, cada año las cosas serían más baratas. O sea, tú irías al supermercado y cada año todo sería más barato. Claro, pero aquí están los monetarios. Silver, yo, por lo que le he escuchado antes, supongo que será un poco de la escuela monetaria, ¿no? Y luego contra los austriacos. Los austriacos defienden que la deflación es maravillosa. Yo creo que un crecimiento, o sea, China, por ejemplo, tuvo deflación desde el 2002 al 2006 y crecía al 8%. O sea, yo es que no veo que la deflación sea mala si viene acompañada de crecimiento económico. O sea, Claro. pero los monetarios dicen que no. Silver, por ejemplo, por lo que he escuchado antes, que supongo que será de ese pensamiento, que lo suyo es que la masa monetaria vaya creciendo poco a poco. Entonces, esto ya es un debate más profundo de escuelas económicas. Por mí, si hubiese deflación continuada como tuvo China durante 4 años creciendo al 8%, pues no habría ningún problema, ¿no? O sea, claro, pero sí, eso es... yo lo decía como para ilustrar, o sea, bueno, para tener una idea de los factores de fondo que hay, deflacionarios, que, o sea, se ha tenido que recurrir al QE y esas cosas para que no haya deflación. Claro, o sea, claro, pero aquí sois todos de la opinión, entiendo, de que la deflación sí que es lo que hay que evitar a toda costa. O sea, que No, yo no digo que haya que evitarla, ¿eh? O sea, Ni yo solamente lo que digo, claro, que es lo que no, es que no tengo que, yo solo hablo de lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que creo que pasará o que dejará de pasar, no que sea bueno o malo, ¿no? No, sí, yo estas Depende tendencias, de... yo comparto esas tendencias de fondo, pero lo que intento transmitir es que esas tendencias de fondo se desarrollan en unas determinadas condiciones de contorno. Y esas Claro. condiciones de contorno sí, claro. ahora Estoy de acuerdo.
se van a cambiar, estamos en un cambio de paradigma, yo lo creo firmemente. Entonces, la eliminación de la inflación estructural que se motiva mucho por estos shocks que hemos hablado, sobre todo energéticos, porque al final la energía es que se permeabiliza en todo el sistema económico. Y luego, por dar dos pinceladas muy breves, si vemos la curva de tipos americana, la inversión que tiene ahora mismo la curva, pues es una inversión tan profunda entre los tipos a corto y a largo que a mí me marcan una recesión. Totalmente de acuerdo. Hoy ha pasado Proletario, supongo que lo habéis visto, unos informes, uno de ellos de un banco holandés que se llama Rabobank, y tienen un modelo que calcula las probabilidades de recesión y con la inversión de curva de tipos del 2 contra el 10, es del 70%, pero es que si miras la inversión, que es verdad que no es tan exacta porque la comparación no es igual, pero si miras la inversión de la de 5 años con la de 30 años, las probabilidades de recesión son ya casi el 90%, porque está muy invertida, o sea, menos 100 puntos básicos invertida está. O sea que yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que nadie tiene duda de que va a haber recesión. De hecho, pues si se ve igual por el ISM, estamos en 50 punto y fracción, casi 50, y abajo de 50 ya es contracción. Entonces, básicamente ya estamos casi en recesión. De hecho, en algunos países ya estamos en recesión, en China y en otros lugares ya hay recesión. Eso es. Luego yo como último apunte quería hablar, un poco al final de la práctica de esto, porque la macroeconomía, pues bueno, a mí me gusta intentar aprender un poco de macroeconomía, pues por tener un enfoque un poco de las condiciones de contorno donde te puedes mover como inversor. Claro. Pero un marco, ¿no? Sí, un marco. Lo que pasa es que al final es todo muy difuso, pero vamos, que recalcando la idea de esta gráfica, es decir, la suma de los balances de estos tres bancos centrales que hemos hablado correlaciona muy bien con el índice de los mercados financieros, con el S&P. Y al final, si lo piensas, es una cosa que es absolutamente coherente. Es decir, toda esa masa monetaria no se mantiene ociosa, sino que se destina, pues en una parte a crecimiento económico, en producciones y tal, y luego a nutrir a los mercados financieros. Entonces, claro. Los mercados descuentan o adelantan acontecimientos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Han adelantado ya la recesión, la magnitud de la recesión, etcétera? Bueno, yo pienso personalmente hoy en día que podemos estar cerca del suelo, porque el desapalancamiento que van a hacer los bancos centrales tiene un recorrido limitado. Silver, yo creo que el mercado ahora está descontando que la Fed va a hacer pivote, porque es que estamos en 3.800, es que en 3.800 y pico. Yo creo... Mira, Silver, te voy a decir por qué creo que no está descontando la recesión. Salen datos buenos económicos y baja la bolsa. Por lo tanto, lo que están descontado es que dato bueno económico, la Fed mantiene tipos altos, por lo tanto no descuentan. ¿Tú crees que la economía, ¿tú crees que la economía está, o sea, tú crees que el mercado está descontando un pivot cercano, por ejemplo, a finales de este año? Mira, no te voy a decir que esté descontando eso, te digo que está esperando a que eso se produzca para subir. Por lo tanto, no está pensando en la recesión, sino que está mirando solo a la Fed. Yo creo que la Fed, tal y como está el sistema monetario y con la expansión que hay, sin entrar ahora en la reflexión sobre el dinero fiat y tal y cual, la Fed tiene que dar una determinada credibilidad y tiene que soportar y respaldar al dólar. Sí. La Fed ahora mismo no puede, ¿sabes? Powell ahora mismo no puede ser un cantamañanas, aunque mucha gente lo piense. Porque eso es, en un momento tan delicado para el dólar como ahora, la Fed no se puede andar con tonterías. Entonces, yo sí que pienso que evidentemente con todo el data económico que les va llegando y tal, y viendo lo que están haciendo, porque es que la Fed es como una pisonadora, va lenta, pero fijaros el housing, lo que está ocurriendo, el ISM, claro, el consumo discrecional y tal. Yo creo que eso que va a parar, o sea, que puede parar, evidentemente tendrá que parar. Ahora si vamos a 75 puntos,
pues a lo mejor luego vamos a 0,5 o 0,25 y en el primer trimestre pues se puede parar. Pero o sea, jugar a ser un poco frívolo en el sentido de, coño, que me paso, ahora No. subo y A ver, mañana bajo 50, eso no lo puede hacer la Fed. Silver, yo te digo lo que pienso. El mercado está mirando los tipos de interés. El mercado aún tiene que enfrentarse al hecho, si sucede, de un JP Morgan que saca unos resultados pésimos, un Walmart que saca unos resultados pésimos, un Apple que saca un revenue que se le cae. La bolsa aún no se ha enfrentado a eso. Y Es que eso, realmente- el ISM, por ejemplo, nos está indicando que eso viene pronto. ¿Vale? He usado 3 nombres, pero me entendéis, ¿no? Una pero tú ves- bajada en el beneficio de las empresas pronunciado. Vale, Ciprés, Cuando pero eso tú se qué haces- déjame acabar. Cuando eso se produzca, post ese evento, post shock del beneficio por acción, cuando salgan datos económicos positivos, la bolsa empezará a tener movimientos al alza. Pero de momento aún con datos económicos positivos va a la baja porque lo que piensa es que la Fed va a mantener tipos y se preocupa de eso. No está mirando el beneficio por acción. Esa es mi hipótesis en este momento, ¿eh? Ujú. Es que realmente, como lo mostraba Silvermoon en las gráficas anteriores, lo que realmente va ahora sí que guiando al S&P y a todos los demás índices es la liquidez. O sea, el balance, Sí. o sea, se lo sobrepones a los balances de los bancos centrales, Eso es, básicamente eso es. están correlacionados. Eso Sí, es. sí, totalmente. Es que Y la de liquidez- hecho, como dato curioso, si quieren saber, los bienes raíces se mueven se han movido junto con el balance, entonces está plano, digamos, si lo ves así. El oro también, o sea, estoy hablando de los últimos como 20 años. Bienes raíces, oro, el S&P, si le quitas las FANG, Sí. todos los demás índices, los europeos y demás, todo está así, o sea, se mueve literalmente así. Lo único que se ha desempeñado mejor son las FANG, las Ujú. acciones de tecnología y el Nasdaq. Es lo Ya. único que ha superado, digamos, o sea, que has tenido una apreciación real, digamos. ¿Y a ti qué te parece, Álvaro? ¿Está descontada ya la recesión? A ver, yo entiendo lo que Silvia lo ha dicho antes de empezar el programa, nos lo ha dicho, ¿no? Que sí que estoy de acuerdo que tampoco puede ir muy deep el SP500 porque es que no pueden reducir la masa monetaria hasta niveles de llevar el SP al 2.300 o 2.200, ¿no? O sea, como vemos la correlación en el gráfico ese de la presentación, pues es que tendrían que bajar la masa monetaria una barbaridad, ¿no? Pero yo sí que pienso que el mercado cree que Powell es un poco pelele y que pues, a lo largo del año que viene, más bien a principio que a final, va a ceder cuando algo se rompa, no sé, lo que sea, el mercado inmobiliario, lo que sea. Cuando algo rompa, pues va a hacer pivot y yo creo que eso es lo que está diciendo el mercado. Porque si no, no tiene sentido. O sea, esta semana ha bajado Meta un 20% Amazon, han dado malos datos de guidance y demás, y el SP ha subido de 3.650 a 3.800. O sea, con las 3 capitalizadas de las 7 más grandes, las 3 pues bajando un 20%. Entonces, bueno, pues eso es lo que pienso yo. O sea. Sí, Han pero subido mucho las empresas pequeñas, sí. Ujú. Es que la liquidez al final, hay una realidad de liquidez que está ahí y el capital ocioso no tiene sentido. Entonces, pues tendrá que estar invertido en los mercados. Sí, pero a ver, yo creo que un movimiento al alza de la bolsa se producirá en un momento en el que se alineen políticas expansivas de los bancos centrales, que se apliquen QEs junto con unas expectativas de resultados mejorando, ¿no? en los meses a seguir. Es decir, yo creo que ahora todo el mundo está esperando resultados que empeoren y creo que entonces va a costar. Por eso se produce esta falta de liquidez en el mercado. Porque Pero sí, Yo creo pero que igual siempre no crees que, por ejemplo, o sea, la parte más cíclica, las empresas más cíclicas del mercado, porque hay algunas que pues no les afecta mucho el ciclo, pero sí, la parte más cíclica, ¿no crees que va relacionado? O sea, al momento que haya más liquidez también les va a ir mejor, pienso. Y bueno, es lo que yo pienso. sí. Sí, pero sin duda, sin duda. pensad un poco en Sin duda. el dólar. O sea, no es necesario. Es que yo no sé cómo veis. Pero, ¿lo cómo veis- entendéis? ¿Vosotros lo entendéis, lo del dólar? Claro, a ver, ¿Entendéis lo que está pasando? ¿Os cuadra? sí, a mí me A cuadra mí también. totalmente.
Pero es Pues que, es que explicando cuando al poble. la Fed no necesita hacer un pivot. Es que yo no sé cómo estáis viendo el tema del pivot. Es decir, o sea, ahora están subiendo, y tú imagínate, suben los tipos al 4, al 4,5, y vosotros cómo es el pivot, que de repente los bajan al 3 y pico. No, yo creo. No, ni de broma. No, eso no se lo plantea a nadie. Pero es que cuando venga la meseta, y están viendo que ya se están formando esos mecanismos de enfriamiento, Sí. en el housing, en el consumo, etcétera, etcétera, cuando la Fed frene y haga esa meseta, debería empezar a subir el paro ligeramente, pero es que el dólar ya se va a depreciar. Entonces, tú date cuenta de lo que es la depreciación del dólar para las empresas americanas. A nivel de beneficios, ¿no? Que es lo que está... Nominales, digamos, nominalmente la ayuda, claro. Claro. Entonces, eso ya va a ser un impulso. O sea, ahora tienen un lastre, las grandes multinacionales americanas, pues tienen el lastre del Forex, que es muy importante por el tightening que se está teniendo ahora. Entonces, yo el pivot no lo veo de un movimiento brusco y tal, sino, no, oye. Salvo que hay una catástrofe, ¿no? Igual, si hay una catástrofe, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, Claro, sí. Eso explote el podría... sistema Claro, bancario. pero vosotros Es que no pensáis que van a empezar... Perdona, Silver. No, perdona. Que no sé si veis, o sea, es que ahora estamos empezando a entrar en niveles donde ya se pueden empezar a romper cosas. O sea, por eso digo que es que el mercado ha subido en 7 meses 300 puntos básicos y no ha pasado nada, pero es que ahora es cuando empieza, es que 50 puntos ahora ya sí que cuentan. Entonces, pues, te lo pregunto a ti, Silver, si algo rompe en la economía americana, lo que sea. Los procesos que se están desarrollando son procesos intencionadamente provocados por los bancos centrales. Hasta ahora mismo yo no creo que se haya producido, bueno, claro, lo que pueden controlar ellos. Cuidado, porque ahora mismo, o sea, yo ahora mismo te digo que si China no hubiera aplicado esta política que tiene ahora y es que yo no sé si se están reorganizando y el tema del housing como lo tienen y el control social para hacer un viraje hacia un desarrollo y un crecimiento en economía interna, porque ellos en el Congreso han dicho que el crecimiento económico sigue siendo una prioridad, pero a lo mejor no tan enfocado. Claro, ellos también estarán viendo que todo este tema geopolítico, pues que la gran fábrica del mundo pues se está empezando a deslocalizar. Entonces, ellos estarán buscando palancas para mantener un crecimiento económico. Entonces, ahora están girando, están intentando llevar el crecimiento económico por otro camino. Pero ahora mismo, si China estuviera a tope, como estaba antes, como si aquí no hubiera pasado nada, ¿vosotros creéis que la inflación estaría en los niveles en los que está o los que se prevé, que yo también lo creo, esa bajada rápida que va a haber ahora? No, sin duda que no. Pero, a ver, el tema es que China no podía seguir al ritmo al que iba el sector inmobiliario. Y eso ellos, cosa que nunca ha hecho Occidente, han tratado de detener, y más de momento, más o menos están consiguiendo una burbuja inmobiliaria gigante. Pero claro, ese nivel de consumo que tenían no va a volver. Porque, primera, no pueden, pero es que seguramente no quieren, porque si se mantienen los precios exorbitados en las grandes ciudades chinas, esos chinos no pueden consumir y ellos necesitan que esos chinos sustituyan el consumo que irán perdiendo progresivamente en Estados Unidos y en Europa. Entonces tienen que crear ese hueco en la capacidad de consumo de los chinos y por eso también han prohibido la educación privada, los cursos estos privados por internet, porque eran carísimos y al final tienen que crear un hueco en la cartera del chino medio para que pueda comprar ciertos productos que dejarán de comprar los occidentales. Sí, y desarrollar economía interna y servicios. Claro, exactamente, que ahora aún no tienen muy desarrollado. Entonces ellos están, pero si te fijas, en China tú ves un orden y una coherencia en toda la construcción que tienen económica y Occidente va un poco como dando pagos de ciego un poco a lo loco, o sea, un poco a salto de mata, ¿sabes? Sí, totalmente. Se va encontrando los problemas y mira, hace un trapicheo por aquí, un arreglillo por ahí, ya te traigo gas natural licuado de Estados Unidos. Hombre, tío, esto podías haberlo empezado a hacer hace 8 años cuando hubo el primer conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? En el 2014 tú podías tener un poco de vista y decir, oye, aquí esto da mal rollo, vamos a aumentar nuestro grado de seguridad energética, como les dijo Trump.
Pero no. Es que yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo al menos el hecho de, por ejemplo, las sanciones a los semiconductores y todo esto, yo lo veo más como una señal de debilidad que de fortaleza, ¿no? O sea, como que estás desesperado Claro. de que te vayan a vencer a tus tecnológicas o rivalizarlas y por eso tienes que meter el pie. Así lo veo yo, no sé. ¿Cómo lo ven ustedes? Estados Unidos está muy preocupado, muy Sí. preocupado, muy Lo que pasa es preocupado que porque... Estados Unidos tiene un respaldo para aguantar, aparte de que tiene la máquina del dólar. Pues ahora, por ejemplo, también otro factor de la inflación clara en Estados Unidos es el uso que están haciendo de las SPR. Es que daros cuenta, todo, o sea, no son solo los rates, sino que estamos viendo, está el factor de China, el factor de la bajada en el CPI del tema energético por el SPR, o sea, aquí hay muchos factores más allá de No, la explícale al escuchante el SPR qué es exactamente. Bueno, las reservas estratégicas de El petróleo uso, que vale, tiene, el uso de las reservas estratégicas, claro. eso es. Entonces, claro, tiene Estados Claro, Unidos pero tiene fíjate, pero al hacer eso tiene ese recurso, pero ahora ha hecho eso y ahora ha enfadado a Arabia Saudí porque de hecho tú estás manipulando el precio del petróleo de una forma artificial, yo también puedo hacerlo, o sea, si tú, ¿por qué tú puedes hacerlo y yo no? No, si estamos en una reorganización absoluta de todo. Si es que eso es lo preocupante, el cambio de paradigma que tenemos ahora por Sí, delante. vamos de un mundo unipolar a uno multipolar. Claro. Sí, sí, eso Claro. está Y clarísimo. luego, y luego, Sí, y luego, hablando un poco del arte de la guerra y tal, porque los chinos están metidos en casa y esto no avanza, ni se enfrían y tal, pero luego sacan incrementos del PIB, ¿cómo los han sacado? ¿Me explico? O sea, que cuidado, que los chinos son muy ladinos, los chinos están haciendo cosas. Yo por eso le pregunto muchas veces a Leis y tal, cuando hablamos y tal, digo, joder, macho, porque tú te haces un escenario macro, una composición macro, y tienes ahí a China, que China es esa China en el zapato, sí, sí. nunca mejor dicho, que dices, ¿por dónde va este tío, no? Entonces, eso es otro factor a tener en cuenta, que además Claro, no es controlable por Estados Unidos. Es que Estados claro, Unidos no, ahora no. mismo no controla la OPEP, no controla China. Yo creo que una cosa que ha pasado bastante desapercibida, también porque la propaganda occidental no tiene mucho interés, lógicamente, pero el hecho de que no hayan sido capaces de destruir el rublo es un canario en la mina para el resto de países que estaban un poco acojonados con Estados Unidos y con sanciones que les pudiesen aplicar en un momento dado, de decir, uy, estos ya no son lo que eran. O sea, esto cuando lo intentó Venezuela, lo hundieron. Cuando lo intentó Zimbabue salirse del protectorado del Reino Unido, ya sabéis cómo acabó. Todos los países que han tratado de defender su moneda contra un, entre comillas, ataque de Wall Street han fracasado, excepto por primera vez el rublo en 2022-2021. Entonces esto está dando alas a que, por ejemplo, Arabia Saudí dice, bueno, a ver, si yo tengo como cliente ya número uno China y la India, ¿por qué tengo que someterme a los mandatos de esta gente que además están débiles en este momento? Y que además, ojo, promocionan políticas en contra del producto que vendo yo, que eso también es otra. Y que además están manipulando el mercado utilizando sus reservas estratégicas para adaptar el precio del petróleo a los intereses políticos, ya no de Estados Unidos, sino a los políticos del presidente del partido político de turno. Claro, eso están pasando toda una serie de cosas que hace 5 años, hubiese parecido una locura, o sea, algo imposible. Por supuesto, pero las aspiraciones imperialistas, o como lo quieras ver, de Putin, Sí, había establecido un tablero de juego y se ha aprovechado la ya, época de mayor restricción y de shock energético eso directamente es. venido por la pandemia para desarrollar pues un plan que estaba ahí, ¿sabes? Ahí guardado y que se sabe. Sí. Entonces, claro. Han estado trabajando mucho tiempo preparando un momento como este y el problema es que China tiene otra hoja de ruta, pero no tenemos aún claro cuál es. Pero algo está tramando.
Eso por descontado. Algo trama. Bueno, a ver, chicos, llevamos 1 hora y 40 de programa. A mí me gustaría que cada uno deis una última frase, un último inciso sobre la situación y cerramos el programa, si os parece. Muy bien. Venga, Álvaro, dinos el cierre de Álvaro. No sé, que compréis oro. No sé qué decir. Que emigrar los que seáis jóvenes de Europa y comprad oro. Ya está, es que no. Vale, a ver, el cierre de Greco. Bueno, no sé la verdad. No se me ocurre mucho cómo cerrar. Recen todos los días, no sé. No, no, pues fijarse, o sea, estamos en una época, digo, sí, pero es que ya no es veterano de la Sí. bolsa como yo. Antes no había, el factor geopolítico no pesaba tanto, no era tan, o sea, digamos, el mundo realmente está más o menos alineado. Entonces Sí. vivimos en una época donde eso va a ser determinante, entonces, sobre todo para la macro y demás, entonces, O sea, pues estar pendientes de la geopolítica. Exactamente. ¿Y el cierre de Silver? Bueno, pues yo diría desglobalización, no resolución de medidas para evitar shocks de oferta que puedan volver a reavivar la inflación, y que el suelo del mercado, si está descontando ya la recesión, que yo creo que sí, por la curva de los tipos de interés, podría estar buscando un suelo si el hard landing no se vuelve completamente, o sea, se descontrola. Yo me gustaría añadir, siempre se me olvidó, ahora sí, algo que sí es importante, fijarse mucho en el ISM, ver si el ISM, ahorita ya está casi rozando los 50, siempre que ha llegado a 50 o menos, siempre desde hace décadas, no recuerdo cuánto, pero muchísimas décadas, la Fed ha pivoteado. O sea, no necesariamente que baje los tipos, pero al menos los deja de subir, entonces estar pendiente de ese indicador. Está a puntito de meterse en negativo, ¿eh? 50,4 está, o sea que nada ya. Pues, bueno, chicos, dejamos aquí el programa. Muchísimas gracias a los tres. Creo que ha sido un contenido magnífico y espero veros pronto por aquí otra vez. Muy bien, pues muchas gracias a ti y a estos dos cracks. Chao, familia. Vale. Hasta luego.